ahora abro mi corazón y con eso que yo he leído y con ese tiempo que he tenido de autoobservarme, de repente me comparto, porque no es lo mismo pensar, a ver si voy a ser envidioso, que no. Explicar a un grupo, soy una persona envidiosa por esto y por esto. Y desde ahí, cuando ya hemos bajado al corazón, de repente es mucho más fácil pasar a la acción. Es decir, qué cosas concretas, como decía antes Diana, cuando llegan las Navidades, cuando de repente mi mamá, mi hermano me hace un espejo, qué cosas concretas puedo empezar yo poquito a poquito a ir cambiando, a ir evolucionando, a ir hacia otro lugar y paso a la acción. Y al pasar a la acción voy de alguna forma trascendiendo esa parte egoica o esos mecanismos de defensa. Hoy tenemos la alegría de encontrarnos nuevamente con Lorenzo Barnón de AIKI, con quien hemos estado conversando en estos últimos lunes acerca de preguntas frecuentes, acerca del eneagrama o de las diferencias y similitudes entre los eneatipos. Será un placer compartir hoy. La idea es que ya estamos con las caras y con más presencia, distinto al Instagram que solo podemos poner una preguntita. Si bien no tenemos mucho tiempo y somos un montón, que eso es una gran alegría, vamos a tratar de abordar algunas preguntas y lo que les vamos a invitar son dos cosas. Uno, es que ya llevamos unos meses haciendo un trabajo interior bastante constante porque creo que no ha habido semana del año desde abril en que no hemos tenido alguna actividad. Entonces, si algo va decantando a través de estos meses como una pregunta o como una duda o como una experiencia que quieran compartir, que lo podamos hacer desde ahí. Y la otra es que podamos también usar el chat, porque si hay algunas preguntas que puedan englobarse y ser repetidas, así las podemos retomar Lorenzo y yo para que, bueno, tratemos de abarcar la mayor posibilidad de dudas durante este ratito que vamos a tener, que será una hora y pico. Así que bienvenido Lorenzo, qué bueno saludarte. Hola Diana, muchas gracias, un placer estar por aquí. No, no creo que sea la primera vez que te ven, pero si hay alguien que es la primera vez que te ve, si quisieras contarnos dos palabritas de quién eres y por qué nos estás acompañando, creo que nos ayudaría bueno, a que te conozcan. Perfecto, pues nada, rápidamente soy Lorenzo Barnó, que junto a Agnieszka Stepien, desde hace ya más de 8 años, tenemos el blog de Aiki, Aiki con H, aiki.es. Y bueno, y llegamos a esto del eneagrama, pues por suerte, hace muchos años, concretamente casi 20. En este caso tuvimos la mala suerte de entrar por una vía muy lejana a lo que ahora conocemos. Intentamos explicar que es todo lo que hemos aprendido de Claudio Naranjo. Pero bueno, pero entramos en esto del eneagrama, que es lo que se trata. Y ahí estuvimos pues como unos años coqueteando con Helen Palmer y compañía. Y luego ya por fin pues vimos que Claudio Naranjo pues era lo que realmente nos interesaba, su mensaje. Y desde entonces, pues como 10 años, pues en los que he estado ahí, pues aprendiendo todo lo que he podido, he hecho mucho SAT, he leído todo lo de Claudio, he estado como muy presente en intentar entender esta forma de ver el eneagrama, quizás desde una zona un poquito más sombría o desde la neurosis, y cómo eso a mí me ha ayudado a transformarme de alguna forma, obviamente acompañado pues, del trabajo de la formación gestal, bioenergética y otras cositas, sobre todo últimamente de movimiento. Y desde ahí, pues bueno, pues como desde hace un par de años, aquí es que yo en Aiki, pues ya estamos como muy centrados en intentar transmitir lo aprendido dentro de este mundo del enneagrama. Tenemos muchísima información en abierto que podéis ver simplemente con entrar un poquito en Aiki, rápidamente vais a ubicar un montón de artículos que son desde básicos hasta bastante avanzados. Y luego en paralelo a todo esto, pues hemos ido haciendo varios cursos. De hecho, por aquí veo gente de nuestros cursos, así que bueno, pues ha sido un placer seguir compartiendo esta parte del camino. Qué bueno, Lorenzo. Así que mientras se van animando, que recuerden que este es un espacio para ustedes y ir solucionando algunas dudas frecuentes que se puedan presentar. Si Lorenzo nos puedes contar por qué estamos hablando y por qué venimos insistiendo en los últimos lunes, por lo menos en estos parecidos y diferencias entre enatipos, y si se van animando o levantan la manito, así damos paso o nos escriben la pregunta en el chat. Perfecto, pues bueno, por un lado, pues intentamos resolver como digamos las preguntas frecuentes, ¿no? Es decir, en estos 2 años en los que estamos como muy enfocados en esto del eneagrama, pues vamos viendo que hay preguntas que se repiten desde la gente que está un poco comenzando hasta incluso pues la gente que como vosotros, vosotras, pues ya tenéis bastante más recorrido, ¿no? Entonces intentamos resolverlos desde nuestra perspectiva y luego por otro lado pues nos vamos dando cuenta de que más allá de lo que es lo puramente teórico,
muchas veces la gente en general tiene como demasiadas ganas de ubicarse en un eneatipo. Entonces nosotros siempre decimos como que igual no es tan importante saber rápidamente nuestro eneatipo, como que es mejor que nos demos tiempo, que nos dejemos en paz, ¿no? Que el eneagrama es un mapa muy exacto, pero que también requiere mucho tiempo, y luego hay gente que lo ve y rápidamente se ubica, y otra gente pues que tarda más tiempo en ubicarse, ¿no? Entonces, por un lado, como respirar mucho desde esa paciencia, y por otro lado, pues es cierto que muchas veces hay como muchos parecidos en la forma de ser o en comportamientos de determinados eneatipos o subtipos de los eneatipos, y desde ahí pues intentamos aclarar estos parecidos o estas diferencias, ¿no? Aquí, obviamente, cuando nosotros hablamos, que más o menos hablamos como en el mismo lenguaje con Diana, que además últimamente también nos acompaña en nuestros cursos de Aiki y vamos como muy compenetrados, pues siempre intentamos hacer como una mirada más profunda posible. En ese sentido, procuramos entrar en los subtipos. A mí, personalmente, no me oiréis hablar, por ejemplo, de las alas. Eso es, pues, como digamos, como otra corriente de enneagrama, y dentro de la corriente de Claudio, pues como que se insiste mucho en entender muy bien los 3 instintos básicos de cada eneatipo, para de esta forma ver que podemos ser, o que el mundo es 27 formas de ser, ¿no? Entonces, en ver en cuál nos identificamos de estas 27. Por eso muchas veces cuando hablo, quizás hablo hoy demasiado rápido para avanzar, pero bueno, que aunque os perdáis un poquillo con lo que vais diciendo, que veáis que muchas veces la diferencia entre un 7 social, saber que existe un 7 social y saber cómo es un 7 social de verdad, pues está la clave en que te termines de identificar o no, porque si no lo conoces es muy difícil que, por ejemplo, pensando que conoces más o menos los eneatipos y las alas, realmente tú te puedas ubicar, porque hay subtipos que digamos que son contrapasionales y son muy difíciles de entender o de intuir en un principio. Bueno, acá justamente una de las preguntas que van llegando tiene que ver con este tema de los subtipos y nos pregunta Guadalupe, entiendo que el eneatipo no cambia, el subtipo sí, es posible sentirnos de diferente subtipo en diferentes etapas de la vida e inclusive en diferentes áreas de la vida. Bueno, pues arrancamos fuerte, ¿no, Diana? Vamos con ello. Buen abanico nos abres, Guadalupe. Muy bien, Guadalupe. Vale, perfecto. Pues bueno, os cuento un poquito cómo lo podemos ver. Aquí es importante primero entender que, aunque es normal que todos y todas nos veamos en parte o en determinados rasgos de varios eneatipos, eso es normal y está bien. Pero el trabajo es un poquito como ir hacia el autoconocimiento cada vez más profundo de nosotros mismos, para terminar viéndonos claramente identificados en un eneatipo. Aquí es importante un poco como el léxico, ¿no? O sea, como cuidar mucho el de no somos un 6, no somos un 4. Es como nos identificamos con un eneatipo. De hecho, nos identificamos con la parte egoica de este eneatipo, ¿no? Entonces, por un lado, pues tener claro que al final vamos a ver que siempre hemos sido ese mismo eneatipo, y digo siempre porque desde la construcción del carácter, si rebobinamos un poquito, con 7, 8, 9 años más o menos, el carácter ya está más o menos construido y a partir de ahí se va matizando en la adolescencia. Y por otro lado, si el carácter ya está constituido en esa etapa, está constituido también con el subtipo. ¿Qué es lo que pasa? Que si rebobinamos esa infancia, por poner un ejemplo, en el eneatipo 3 tendrá unas particularidades, pero normalmente ese niño o esa niña 3 no hará lo mismo si ya apunta maneras hacia un 3 social o si apunta maneras hacia un 3 conservación, por poner un ejemplo, ¿no? Esto significa que si somos un 3 conservación o somos un 7 social, siempre durante toda nuestra vida nos comportamos igual exactamente en todos los ámbitos y en todas las etapas de nuestra vida. No. Significa que el carácter, la personalidad, se ha construido en base a ese subtipo, pero en función del momento de la vida que nos toque, pues las cosas irán variando. Hay veces que hay gente que tiene neatipo y subtipo como muy claro. Por ejemplo, hay una persona, ¿no?, que imaginaos que es un 4 sexual. Pues a veces el 4 sexual es como muy exagerado y tienen los otros dos subtipos como muy bajitos. Y entonces igual va rebobinando y casi siempre esa persona en su vida se ha visto como un 4 sexual, y además en todas las áreas de la vida. Pero otras veces no es así. Otras veces los subtipos no están tan exagerados, incluso puede haber dos subtipos más equilibrados. Entonces de repente dicen, vale, yo soy un 3 conservación, por poner un ejemplo, tengo de segundo un 3 sexual y tengo muy bajito el 3 social. Entonces de repente empieza a rebobinar para atrás y dice, ahí va, hubo una etapa de mi vida, por ejemplo, en la adolescencia, donde me veía más 3 conservación, más 3 sexual. Vale, con el tema de pareja y demás. Pero luego de repente, por decir algo,
eh, pasó algo concreto, por ejemplo, entró la maternidad y de repente, obviamente, si estás en una etapa de la vida donde las propias circunstancias te llevan a poner en juego por instinto de supervivencia un cierto instinto, en este caso el instinto de conservación, pues bueno, en ese momento pudo aparecer más fuerte el instinto de conservación y a lo mejor ahora, de repente, ese instinto de conservación ya vuelve a estar más bajito, aparece el instinto sexual y de repente es justo el que teníamos más bajo, el social, en el que ahora de repente esa persona dice, ahí va, voy a poner el foco en este instinto social que hasta ahora lo había traído más bajo, pero precisamente que ahora quiero entrar en lo laboral otra vez, ¿cómo lo pongo y cómo lo pongo en juego? Es decir, los tres instintos en un momento dado podemos acceder a ellos, pero de manera más inmediata o de manera más espontánea hay uno que se nos suele resistir más y hay uno que lo solemos poner más en juego normalmente. Más o menos vendría a ser algo así. Diana, ¿lo ves más o menos parecido? ¿Me he dejado algo? Sí, yo lo veo muy parecido y también creo que en el tema de los subtipos y los instintos es bueno ir al lenguaje de por qué hablamos de instintos, así como por qué hablamos de triadas, como si fueran algo separado y tuviéramos unas cosas y no las otras. Que acá lo importante es ver que aunque seamos de un eneatipo de la triada mental, por ejemplo, no quiere decir que lo sentimental no nos importe o no haga parte nuestra, o que el tema de la acción y de lo visceral tampoco haga parte. Lo importante acá es ver hacia dónde va más energía o qué cosas nos lleva por delante y con menos libertad, como hay cosas que se nos imponen a lo que somos pasivos. Entonces en los instintos también, por supuesto que todos tenemos algo de autoconservación, porque estamos todos acá vivitos y coleando, todos tenemos algo que tiene que ver de lo social porque pertenecemos a un sistema y de alguna manera nos importa más o nos importa menos pertenecer a una familia o a una cultura, en un entorno laboral donde hay otras personas. Todo este juego de las jerarquías de alguna manera nos permea y lo sexual también, ¿no? Esto que tiene que ver con la procreación, con la pareja, con el deseo, con este objeto del deseo, ¿no? Todo esto está. El tema es que no es lo mismo una misma situación, cómo se comporta un eneatipo más 3 conservación, un eneatipo 3 sexual, un eneatipo 3 social, porque su prioridad va a ser diferente, ¿no? Esto que va a ser como que me va la vida en ello, va a ir por lados diferentes. Entonces, en esto que nos decía Lorenzo, si yo estoy en una etapa vital, por ejemplo la adolescencia, claro que el instinto sexual va a ser muy importante en todos, pero no es igual alguien que ya viene siendo 3 conservación, por ejemplo, que sube ahí en ese momento el sexual y entonces están quizá los dos más parejos, a alguien que venía más de un 3 social y sube el sexual. Sus comportamientos también se van a notar diferentes. Igual creo que es una buena noticia que haya más movilidad en el tema de instintos que en el tema de eneatipo, porque allí hay una puerta grande para irnos complementando, para irnos nutriendo, para no quedarnos con las mismas estrategias de siempre. De hecho, un trabajo muy lindo que hay dentro del mismo eneatipo es ver cómo están balanceados mis instintos. ¿Estamos por ahí, Guadalupe? ¿Te aclaramos o te confundimos? Que eso puede pasar, ¿eh? Bien, bien, gracias, Guadalupe. Por acá también nos pregunta Sergio Antonio. Hola, ¿por qué se dice que el 9 autoconservación es el más 8 de los 9? Vale, perfecto. Mira, este nos viene muy bien, esta pregunta, un poquito también para aclarar el tema de las alas, ¿no? No significa con esto que haya nueves que tienen el ala 8. Nosotros no lo vemos así. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el tipo 9, si vemos las descripciones de los tres subtipos, vemos que normalmente el 9 es una persona que tiene problemas para decir que no, que tiene como esta imagen un poco la típica del bonachón o bonachona, y normalmente el 9 autoconservación o conservación, pues un poquito el que se sale más de este estereotipo. Entonces, pues una persona un poco más asertiva y desde ahí podría parecer un poquito más al eneatipo 8. Pero solo eso, digamos que hay varios eneatipos que podríamos llamarles como una especie de pseudo 8. Es decir, ¿qué significa eso? Que en la foto fija hay varios eneatipos que se parecen al eneatipo 8. ¿Y por qué digo la foto fija? Bien. Primero, el eneatipo 8 en la descripción que Claudio Naranjo hace no es la misma que tenemos normalmente en la cabeza de otras visiones del eneagrama, ¿vale? De hecho, Claudio Naranjo, para el eneatipo 8, habla de un antisocial que se esfuerza en ser social. O sea, nos salimos un poquito del estereotipo, de la imagen del liderazgo del eneatipo 8. Entonces, en esta cosa excesiva, nos vamos a la gula, a la pasión del eneatipo 8,
que la pasión está en la lujuria, no es una lujuria en lo sexual, que también puede ser, es una lujuria en lo excesivo. Entonces, claro, en esa cosa un poquito más violenta, más potente, pues hay otros eneatipos, como un 6 sexual en un momento dado, un 4 sexual, incluso un eneatipo 2 no conservación, ¿vale? Sexual o social, que en la foto fija en un momento dado, en acción, puede parecer un eneatipo 8. Pero en el tipo 8, cuando luego lo entendemos bien, la motivación que hay detrás es diferente. Hay una motivación, además, como un instinto de cubrir sus necesidades muy fuerte. Y a veces no hay una visión empática del mundo, ¿no? Obviamente, si nos vamos a su virtud y a su esencia y tal, encontraremos una persona que desde la inocencia puede entrar en otros estados y en otra empatía. Pero digamos que en un estado medio de neurosis, pues no tanto, ¿no? Entonces, esa foto fija de algo muy potente entrando en acción, pues también a veces puede parecer, como digo, un 6 sexual, un 4 sexual o algunas veces en el tipo 2. Y alguien dirá, en el tipo 2, pero si estamos, parece en lo contrario ya. Pero en el tipo 2, en el conservación no, pero en el sexual sobre todo, y también en la ambición, en el social, pues pasa esta cosa como de que puede estar, por ejemplo, como muy complaciente o muy para el otro, en esta falsa generosidad, y rápidamente puede pasar de estar ahí a que pase algo que de alguna forma no se sale con lo suyo y ese orgullo, porque aquí no hay que olvidar que la pasión del tipo 2 es el orgullo, se viene arriba y de repente en muy poco espacio de tiempo, ¡bum!, entra de repente una parte como muy animal, muy bestia y ahí, como digo, en esa foto fija, de repente alguien puede pensar, ahí va, pues como un 8, pero no, un 8 como que sostiene esa intensidad siempre. Y además un 8, como bien sabemos, no está tan conectado a la emoción como normalmente lo está un eneatipo 2. Genial. ¿Alguien se va animando a levantar la manito? Acá María. Hola. Hola Lorenzo, gracias y gracias Diana. Mira, una pregunta, a ver, mm, los subtipos, los sub- ¿tienen a su vez subtipos o variantes? Porque claro, un conservación no tiene, sea el número que sea, el neatipo que sea, no tiene por qué tener las mismas condiciones que otro, ¿no? Hay diferenciaciones individuales, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿de qué varían? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace que la distinción? Muy bien, pues muy buena pregunta, muchas gracias María. Vale, yo aquí lo que os animaría es como a entender muy bien cómo funcionan los instintos en general, ¿vale? Los instintos como seres humanos, que dentro del enneagrama siempre los vemos como 3 tipos distintos. Y dentro de estos 3 instintos, obviamente, la conservación, pues como explicaba antes Diana, va a estar más pendiente de la seguridad, de lo económico, de que no nos falte nada. Con instinto sexual, normalmente vamos a ver más el eneatipo en qué le pasa con el tú, qué le pasa con la relación, y normalmente en el eneatipo social vamos a ver cómo se desenvuelve ese eneatipo en lo social. Pero aquí, ojo, no significa que porque sea social le va a ir bien en lo social, ¿vale? Entonces, y aquí es donde entra la pregunta de María, que es súper interesante, ¿no? Cómo todo esto tiene muchos matices en función de cada eneatipo. Por eso es muy importante que leáis descripciones detalladas de los eneatipos. En este caso, pues nosotros siempre os vamos a animar a que leáis los libros de Claudio Naranjo, ¿no? Entonces, cuando ya veis ahí, veis que más o menos esto funciona, lo de los instintos, como una serie de características generales para cada eneatipo, pero luego al irnos a lo concreto, de repente, ahí va. De repente, por ejemplo, te encuentras que el 7 social es el menos social de los 7. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Claro. ¿O qué pasa con un 4 social, cuando su característica principal es la vergüenza? Obviamente no estamos viendo una persona que se va a desenvolver con soltura en la parte social. Vamos a ver qué va a pasar con esa vergüenza que normalmente tiene el 4. Entonces, claro, por eso muchas veces todo esto tenemos que ir como a agarrarlo muy bien a lo que es la pasión principal. Es decir, no quedarnos con que si es un 4 es una persona especial, única y creativa. Porque una persona especial, única y creativa también puede ser un 7. ¿Vale? Es como decir, vale, ¿cuál es la pasión? ¿Qué es lo que le tiene agarrado a ese eneatipo 4? La envidia, pero que sea la envidia de verdad, que sea que en su vida el eje ha sido el ir comparándose por abajo, porque si no, no estamos en la envidia. Y mucha gente le cuesta esto. Entonces, hay gente que se termina identificando, soy un 4, soy un 2,
Pero a ver, si eres un tonto, ¿dónde está tu orgullo? No, no, yo con el orgullo no, yo soy una persona altruista, no sé qué. No, no. A ver, que esto no va así. Entonces, como ir primero a lo que es la pasión principal, si eres un 2, habrás estado agarrado por la pasión del orgullo y tienes que estar necesariamente en la falsa generosidad. Es decir, tienes que tener una tendencia a esperar algo a cambio cuando entras en acción desde la seducción y la manipulación. Es decir, el eneagrama con lo que nos enfrenta, en esta visión del eneagrama de Claudio, es con la parte un poquito más neurótica que todos y todas tenemos. Y yo creo que eso es la gracia que tiene esto, porque desde ahí es donde nos podemos autoobservar, nos podemos tratar también con cariño, por supuesto, pero hay margen de mejora, hay margen de decir, vale, a partir de aquí puedo seguir viendo. Entonces, un poco respondiendo a María, es como ir hilando muy fino en cómo son las descripciones exactas, por lo que decía antes, ¿no? El 7 social, el menos social de los 7. Pues, pero si es el 7, si el 7 de partida parece que es una persona alegre, simpática, que va a estar siempre siendo el rey de la fiesta. No, no necesariamente. Es una característica que normalmente identifica al 7, pero la cualidad principal, la pasión del 7, está en la gula. Y a lo mejor puede haber un 7, que perfectamente puede ser un 7 conservación, que tampoco es la alegría de la fiesta siempre y tampoco está siempre alegre. Recordar que, por ejemplo, detrás de todo el 7 hay un niño triste escondido. Y si nos vamos al 7 social, pues pasa lo mismo. En el 7 social hay unas particularidades muy concretas que le llevan, por ejemplo, a identificarse mucho con una especie de niño bueno o con una especie de persona que quiere salvar al mundo. Es decir, hay un sacrificio de la propia gula, aunque la gula está. Entonces, por eso es difícil de ver, pero en esos matices es donde nos la jugamos a la hora de entender estas 27 formas de ser. Me refería a si dentro de cada subtipo, por ejemplo, un 1 conservación, 4 sexual o lo que fuera, hay subtipos también, matices. No. Eso es lo que me refería. No, ya no querés complicar más la cosa, María. No porque lo veo así. Yo creo que ahí está la complejidad. Porque puede haber un, no sé, un 2 sexual que no se vea como otro 2 sexual, ¿sabes? Independientemente de que los dos... Claro. Pero existen matices individuales. Entonces, sí. A eso, por eso me era la pregunta. Claro, los matices individuales, obviamente cada persona sería un mundo, pero a la hora de un poco sintetizar, yo me fijaría, respondiendo a María, como en dónde tengo el segundo subtipo. Es decir, no es lo mismo un 7 social que tiene los otros dos instintos muy bajitos a un 7 social que, por ejemplo, tiene el instinto 7 sexual muy arriba, que de alguna forma también compite este rollo, por ejemplo, Peter Pan, que tiene el 7 sexual. ¿Vale? Entonces, ese 7 social que tiene el sexual muy abajo, igual es bastante distinto de ese otro que está como compitiendo. O lo que os decía antes, ¿no? Cuando alguien tiene un tercer instinto muy bajo, muy muerto, de repente va a ser distinto de otro eneatipo con el mismo subtipo, pero que no lo tiene tan abajo. Entonces ahí es donde irían los matices, María. Yo acá también quisiera puntualizar, entender esto, que si bien la palabra a veces nos confunde, ¿no? De social y pensamos que todo lo social son sociales y muy amables y demás, acá lo importante es ver que el eneatipo contamina el instinto, ¿no? La pasión de alguna manera contamina el instinto. Entonces, si bien sí va a ser importante este tema de las jerarquías y de la pertenencia, la manera de resolver la necesidad de estar tranquilo ahí va a depender de la pasión. Entonces ahí es cuando vamos a ver la diferencia de cómo se manejan dentro de lo social todos los subtipos sociales de distintos eneatipos, y ahí vamos a encontrar muchísimas diferencias, y esto es lo que nos está hablando Lorenzo. Además de que en esta complejidad que somos como seres humanos tiene que ver mucho nuestra forma de crianza, los eneatipos de nuestros padres, la cultura en la que estamos, el tipo de educación que recibimos. Entonces, por supuesto que esto no es matemático y que hay muchos matices y son muchas capas de la cebolla a ir sacando, y por eso algo jugaba con las historias en estos días de quienes piensan que el eneagrama se puede entender en un año, y todos decían, no, ni en un mes, ni en un año, ni en un fin de semana, va llevando mucho tiempo porque vamos teniendo muchas capas, ¿no? Para desandar el personaje. Así que muchas gracias, María, por tu pregunta que nos anima a hablar de esta complejidad. Javi, ¿estás por ahí? Adelante. ¿Se me oye? Sí, se te escucha bien. Ah, vale, bien. Buenas tardes a todos y a todas.
Yo tenía una pregunta, bueno, yo actualmente estoy haciendo el programa SAT y tengo una pregunta que creo que es la base, ¿no? de todo, un poco para que podamos entender, que es cuando uno está en la búsqueda de ubicarse, ¿no? en su eneatipo, ¿cuál es la base en la cual se tiene que fijar de su vida, ¿no? para poder comenzar desde ahí esa búsqueda? O sea, ¿cuál es, por así decirlo, la herida, ¿no? de la infancia, ¿no? desde el comienzo de tu vida, para poder desde esa base, desde esa herida, empezar a ubicarte, ¿no? O sea, se me ocurre a mí, pero ¿cuál sería, por ejemplo, una buena base en la cual una persona puede empezar a ubicarse, ¿no? dentro del eneagrama, ¿no? ¿En qué se debe de fijar de sí mismo? Muy bien. Muchas gracias, Javi. Diana, ¿vas tú o yo? Ve primero. Perfecto. Pues aprovecho que Javi trae un tema interesante para también dar alguna pincelada, que es el tema de las heridas de la infancia, ¿vale? Entonces, muchas veces, si leéis ciertas descripciones del eneagrama, de los eneatipos y tal, como que no te llevan nunca a ese tema, ¿no? Y yo creo que está bien como esto de rebobinar a la infancia y buscar pistas, es decir, como no enfocarlos de algo matemático, todas las infancias del eneatipo 6 social o todas las eneatipas de todas las infancias del 4 social siempre han sido así, no. Pero es como pensar en, normalmente hay como varias cositas que suelen estar ahí presentes. Entonces, cuando rebobinamos en nuestra infancia nos pueden pasar varias cosas. Primera, que igual no rebobinamos bien. Es decir, mucha gente lo veo que si no nos damos un tiempo o un espacio para poder rebobinar y vernos cómo fue nuestra infancia de verdad, pues en general, desde mi experiencia, veo que hay como una idealización de lo que fue la infancia. Entonces, muchas veces pues como que no se termina de ver bien qué es lo que pasó exactamente, ¿no? Y hace falta un espacio, porque a veces en este rebobinar nos podemos encontrar con cosas realmente duras. Entonces, por ahí, pues como decir, vale, más o menos creo que por aquí va la cosa, pero que a veces ese más o menos cambia bastante con la propia autoobservación. Luego, por otro lado, muchas veces, si os vais a las 5 heridas de la infancia típicas, o hay gente que dice, bueno, pues estas heridas, si te pasó esto, el rechazo o el abandono, pues vas a estar en el esquizoide o en el oral desde la bioenergética, y eso más o menos te va a identificar con un 5, con un 4, y eso es al principio de la vida, vale. Todo eso está muy bien y está muy bien saberlo, pero nuevamente luego yo creo que es bueno salirse de que eso no suele ser tan matemático y que normalmente, en mi opinión, pues tenemos como una combinación de heridas en la infancia, ¿no? Puede haber una herida de abandono muy pronta, por lo que sea pasó algo casi en el nacimiento y desde ahí podría haber como una herida más esquizoide, pero luego de repente, por lo que sea, pues como que la infancia ya siguió su curso y de repente hay una herida más adelante que tiene que ver con otros tipos de carácter que desde la bioenergética, que es un tema también súper interesante, que a todo el mundo le animo a investigar, pues que desde ahí podemos empezar a ver cosas que cuadran o no cuadran. Entonces, esas heridas, la injusticia, la traición, la que sea, la humillación, pues yo creo que está muy bien, como dice Javi, tenerlas como muy presentes en cómo ha sido nuestra vida y cómo está siendo ahora. Porque una cosa es rebobinar y desde ahí podemos armar el puzzle, completar piezas que nos faltan, pero lo importante al final es que el ego va a seguir aquí, que por mucho trabajo personal que tengamos, a no ser que hayáis trascendido, que no es lo normal, el ego va a estar aquí y esa neurosis de alguna forma también está presente, ¿no? Entonces, como mirarnos mucho en el aquí y ahora. Y muchas veces, a todos y todas, pues nos pasan cosas fuertes en la vida y cuando nos pasan esas cosas fuertes en la vida, muchas veces es como de repente casi sale el automático, ¿no? De por dónde nos vemos, esa parte más egoica y desde ahí, pues bueno, pues se suele ver con bastante claridad cuál es el eneatipo o cuál es el subtipo, pero que no siempre es tan fácil. Pues esta autoobservación, lógicamente, tiene su dificultad. Y aquí entramos, claro, en cuál es nuestra parte más neurótica, digamos, y cuál es nuestra parte más esencial o virtuosa. Pues es como esta autoobservación de ver que corre el aire, ¿no? Entre la parte en la que somos más nosotros mismos y ese personaje que todos y todas hemos construido para sobrevivir en el mundo. Entonces yo, respondiendo a Javi, lo que diría es que esto es un proceso lento de autoobservación que requiere mirarse mucho, como decía antes Diana, y que muchas veces es lento y que está bien que sea lento, ¿no? Y que al final el eneagrama lo único que nos da es la excusa para mirarnos bien y por suerte nos traza un mapa
que es muy exacto cuando conocemos estas 27 formas de ser. En este caso, Javi comenta además que está como en el proceso SAT, ¿no? El proceso SAT lo bueno que tiene es que es un curso muy intenso en donde te juntas con otras personas y además no solo se habla de eneagrama, es un eneagrama combinado con otras herramientas y que hace que ahí como que la gente se ponga muy en juego, ¿no? Entonces, al ponerte muy en juego y ver dónde realmente estás, de repente te empiezas a identificar con ese personaje y en el SAT, lo bueno que tiene, Javi además nos lo puede confirmar, ¿no? Es que ves a otra gente que se está identificando en el mismo personaje que tú y al verlos en vivo y en directo, ver esa energía, ver cómo se mueven, ver cómo hablan, de repente dices, oiga, como que yo soy de esta tribu o no soy de esta tribu. No sé, Javi, ¿esto tú cómo lo ves? Sí, sobre todo porque te identificas, ¿no? Y luego hay muchas cosas que tú, pues por los propios mecanismos de defensa, ¿no? que adquirimos, ¿no? Y que nos protegemos, ¿no? de ese dolor, hay cosas que las tienes ahí olvidadas en el subconsciente, ¿no? Entonces, cuando hay gente con la cual tú resuenas, resulta que te conectan con cosas, ¿no? Cosas que ellos comentan o que hablan y te conectan y dicen, ¡ay, va esto! Sí, es verdad, a mí también me pasó. Y de ahí empiezas a salir una serie de hilos y de posibles caminos que, claro, te ayudan muchísimo, ¿no? Y a su vez tú, con tu propia experiencia, también estás ayudando, ¿no? A otros, porque están viendo cosas también que también tenían olvidadas. Y luego, bueno, el hecho también de ver los diferentes eneatipos, ¿no? Que tú vas viendo, vas explorando por todos los grupos, vas viendo, y realmente es una guía muy bonita de ver exactamente dónde encajas, ¿no? Como bien dices tú, Lorenzo, dónde te identificas, ¿no? Se me ha ido la... y sí, eso, dónde te identificas y claro, es como una especie de una sensación de paz, ¿no? Decir, ahí va, ¿no? Qué bien, ¿no? Que no soy yo el único raro incomprendido del mundo, ¿no? Que resulta que aquí en todas las casas cuecen habas, ¿no? Como se dice aquí en España. Efectivamente. Yo creo, Javi, que te estás dando la propia respuesta, porque en las relaciones es un lugar de autoobservación privilegiado. Y esto, ahora por lo menos en fin de año que tenemos muchas reuniones de trabajo, familiares y demás, que tenemos muchos juegos de espejo, es una oportunidad fantástica porque nos estás preguntando por dónde empiezo a observar. Y entonces, en realidad, toda la vida nos trae siempre situaciones que son muy propicias para la autoobservación, porque cuando vamos y abrimos todo el mapa, pero no tenemos ni idea de a dónde tenemos ganas de ir o qué es lo que nos está pasando o por qué estar en este lugar me está haciendo sufrir, todos los caminos valen para lo mismo. Entonces, en la autoobservación de dónde me está tallando el zapato, como dice a veces Lorenzo, dónde está generando el sufrimiento o dónde estoy empezando a ver un patrón en mi vida, cuando tengo esa pregunta es la que me va haciendo caminar. Entonces, desde ahí rebobino la infancia, como nos propone Lorenzo, o desde ahí veo cuál es mi mecanismo de defensa en las relaciones, o desde ahí veo cuál es ese pensamiento recurrente que a las noches cuando me voy a dormir está ahí rondando, como nos dice a veces también Fabricio Tremsal, que también hemos tenido acá en diferentes talleres, cuál es la canción que te cantas, cuál es esa canción que está de fondo. Y entonces desde ahí sí es como una pauta por dónde seguir, porque si no son tantas cosas y el ser humano es tan complejo y nuestra vida tiene tantas aristas que nos podemos perder. Y lo importante de este mapa es que nos sirva para caminar hacia un lugar donde nos sintamos mejor, más en comunión con ese todo al que queremos volver, o más tranquilos, o con relaciones más livianas. Entonces yo te diría, y les haría la invitación a todos, de probar que cada situación de la vida sirva para la autoobservación. Me pasa algo que me generó estrés, que me impactó, y ver ahí qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo actúo frente a eso, cómo me defiendo, cuál es mi respuesta. Y entonces, en la medida que voy practicando y voy ejercitando ese músculo de la autoobservación, me voy dando cuenta de patrones. Y cuando tengo acá y voy estudiando el mapa del eneagrama, es como que ya me van encajando. Ah, este patrón tiene que ver con tal cosa, este patrón tiene que ver con tal otra. Y por eso es un proceso, pero cuando llegamos realmente por autoobservación, no porque hicimos un test de 15 minutos, no porque alguien nos lo dijo, realmente desde ahí empezamos a ver que sí hay un camino y que ya el eneagrama nos está contando cómo puede ser ese camino de ir integrando ciertos aspectos. Pero muchas gracias por tu pregunta, Javi.
A ver si hay una más, Lorenzo. Bueno, hay varias más acá en el chat. A ver si logro. A ver, nos dicen... Ay, se me perdió. He oído hablar de la cuadratura del eneagrama que relaciona al 7 con el 4. Bueno, esto creo que un poquito lo hablamos, ¿no, Lorenzo? Si puedes dar dos pinceladitas del cómo se relacionan el 7 y el 4. Bueno, vale, aquí varias cosas. Como, bueno, como ya parece que no, pero ya llevamos 40 minutos y vamos a estar una hora. Digo para lanzar dardos, ¿no? Cuando estamos hablando de la infancia, por ejemplo, pues ir rápidamente a buscar a Fabrizio, ¿vale? Dices, oye, tengo interés en este tema, no sé qué. Ir a su Instagram, ir a su página web, porque ahí os vais a encontrar mucha información. Los que queréis estar como compartiendo más, como decía Javi ahora, ¿no? Estar en un sitio donde te veas identificado con otra gente y tal. Oye, entrar en el Instagram de Melissa, que ahora está haciendo un reto estupendo, y desde ahí vais a ver a mucha gente compartiendo y mucha gente en comunidad y os vais a sentir como más acompañados. ¿Que queréis entrar pues en esta cosa un poquito más de las polaridades? Que ahora nos preguntabais, ¿no? ¿Qué pasa con el 7? ¿Qué pasa con el 4? ¿Qué pasa con el 5? ¿Y qué pasa con el 2? Que dices, ¿qué va a pasar? Pues no pasará nada, son muy distintos. No, cuidado. Por ejemplo, ahí os animo a ir directamente a nuestro blog, por ejemplo, que tenéis un artículo que se llama Las polaridades del eneagrama, y desde ahí vamos a ver cómo muchas veces, lo que comentaba al principio, según como lo veamos, si estamos viendo un ser único y especial, pues de repente veremos que el 7 es igual de ser único y especial que el eneatipo 4. Pero claro, ¿qué pasa cuando empezamos a seguir rascando y vemos qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces muchas veces, aquí nuevamente me vuelvo a ir al tema de los subtipos, porque en el 4 normalmente nos imaginamos una persona llorando y sufriendo, claro, ese es el estereotipo del eneatipo 4, pero para nada el 4 ni está siempre así, ni todos los 4 son así. Por ejemplo, nos podemos encontrar un 4 conservación, que sería el contra 4 o el 4 contrapasional, que es un eneatipo que de partida tú lo ves y en realidad se está comiendo el sufrimiento. Entonces dices, bueno, pues esta persona desde fuera, dices, pues no está triste ni llorando ni tal, no te imaginas que es un eneatipo 4, y además el 4, concretamente el conservación además un poquito más, tiene la cualidad o la particularidad de que estudia mucho, de que necesita como muchas carreras o muchos títulos para poder luego salir en acción. Entonces alguien dirá, bueno, pues parece una persona mental, porque con tantos estudios y tanta cosa, entonces dices, ahí va, pues no será un 4, y entonces si no es un 4 y lo ves que no está en el sufrimiento y además lo ves con tanta capacidad mental, pues igual te lo puedes imaginar en el tipo 7, pero no, porque cuando luego sigues rascando y vas viendo dónde está su motivación para tener esos títulos o esas carreras, o cuando vas viendo cómo realmente se relaciona con su propia emoción y ese mundo interno lo tiene súper desarrollado, lo que pasa es que no lo muestra, de repente dices, ahí va, claro, ahí estamos en el 4, y en el 7, cuando sigue rascando, vas a ver que siempre va a haber como una capa como más superficial, que le va a costar muchísimo más bajar a esa emoción auténtica o a esa empatía desde el corazón, y va a estar más en el juego de brillar y de coger una cosita de aquí y otra de allá y no terminar nada y estar en esa gula del eneatipo 7. Pero ya os digo que esto lo podemos ir haciendo en muchos eneatipos, 5, 8, y de repente dices, va, es que existen realmente las polaridades del eneagrama. Entonces, pues buscar un poquito por ahí, pero ya os digo que en nuestro propio blog tenéis un artículo directamente con este tema. Por acá nos dice Cecilia que le están cayendo algunas fichas con la respuesta. Igual que acá valga porque sé que Cecilia viene y está casi todo el tiempo acá en estas actividades, y esto ya lo hemos dicho, y hoy le cae la ficha, y estas son cosas que va pasando en el proceso con el eneagrama, que a veces escuchamos y solo una parte de nosotros es capaz de tomarlo y de escucharlo, porque es complejo y porque quizás hay momentos en los que sí estamos receptivos a ya darnos cuenta de algo y momentos en los que no. Y por eso tiene gran valor seguir compartiendo estos espacios de manera periódica, porque en un momento lo escuchamos pero no nos hizo ningún eco, y de repente escuchamos lo mismo dicho con palabras ligeramente diferentes, y ahí es como, uy, entendemos un montón de esto que nos va pasando por detrás. Así que muchas gracias por compartirlo, Ceci. Y esto ¿Te también, de alguna parece? forma, esto también Sí. va de la mano de lo que comentaba antes Javi, ¿no? De cómo nos damos cuenta cuál es lo que más nos está doliendo, ¿no? De dónde está nuestra parte más egoica, ¿no?
Y claro, si leemos mucho sobre enneagrama, que ya os digo, no, pues tenéis que leer mucho sobre las 27 formas de ser y tenéis que leer mucho, mucho, mucho. Sí, yo insisto en leer mucho, pero si nos quedamos ahí, no llegamos a casi nada. O sea, es un poco contradictorio, pero es cierto. O sea, es leer mucho para luego tener espacios donde bajar al corazón. Y bajar al corazón significa generalmente expresarse, tener un espacio de seguridad donde compartirse. En este caso, Javi hablaba de los SAT, pero podemos hablar de espacios como estos de los faros que organiza Diana, o podemos hablar de cualquier cosa donde podamos realmente estar en la seguridad, es decir, ahora abro mi corazón y con eso que yo he leído y con ese tiempo que he tenido de autoobservarme, de repente me comparto, porque no es lo mismo pensar, a ver si voy a ser envidioso, que no. Explicar a un grupo, soy una persona envidiosa por esto, por esto y por esto. Y desde ahí, cuando ya hemos bajado al corazón, de repente es mucho más fácil pasar a la acción. Es decir, qué cosas concretas, como decía antes Diana, cuando llegan las Navidades, cuando de repente mi mamá, mi hermano me hace un espejo, qué cosas concretas puedo empezar yo poquito a poquito a ir cambiando, a ir evolucionando, a ir hacia otro lugar y paso a la acción. Y al pasar a la acción voy de alguna forma trascendiendo esa parte egoica o esos mecanismos de defensa que siempre nos han acompañado hasta ahora y que muchas veces nos han venido muy bien. Esto no significa demonizar la parte egoica, ¿no? Decir, vale, esta neurosis, este ego me ha traído hasta aquí, gracias por traerme hasta aquí, me vas a seguir acompañando, a veces te voy a necesitar y en según qué entornos te voy a poner en juego de manera exagerada, entorno laboral o con una persona concreta, pero a partir de ahora vamos a intentar que esta nave, que somos nosotros, la comandamos los dos. Y unas veces estará una parte más egoica y otra parte estará una parte más esencial. Y cada vez, como darle este espacio a podernos mostrar cómo realmente en el fondo nos podemos ver. Bien, para que no se nos vaya el tiempo, yo quisiera hacer la invitación de que nos tomemos un minutito para pensar en estos meses de trabajo con el enneagrama, qué cosa he podido observar de mí, qué cosa me he podido dar cuenta a través de este proceso, que hoy lo sienta como importante, como este año no fue igual que los 500 anteriores, bueno, 500 no, pero que los 30 anteriores, que los 40 anteriores, porque me estoy conociendo a través de esto, para que podamos compartirlo un poquito en el chat si se animan, porque ahora lo que queremos es contarles del taller que vamos a estar acompañando Lorenzo y yo 18 y 19 de diciembre. Les contamos 10 minutitos de qué se trata el taller para quienes se animen a estar allí. Y ya el tiempito que nos quede al final, retomamos las preguntas que nos faltan, que por acá hay un par más en el chat. ¿Te parece, Lorenzo? Perfecto, pues como dice Diana, el 18 y 19 nos juntaremos un grupo pequeño, ¿vale? No queremos que sea un grupo de 100 personas donde no podamos entrar a responder de manera detallada. Entonces la jugada es decir, vale, vamos a darnos 2 tardes en España o 2 mañanas en Sudamérica, 8 horas en total, para poder, un grupito pequeño, que de partida, pues la mayoría no nos conoceremos de nada, tener un espacio de seguridad en el que Diana y yo estaremos facilitando para que con diferentes dinámicas meramente prácticas podamos entrar en donde estamos. ¿Qué significa esto? Que para venir a este taller, pues lógicamente hay que tener un cierto recorrido en esto del enneagrama. Por suerte, la mayoría de los que seguís a Diana ya lo tenéis, con lo cual esto no es ningún problema. Y como vamos a estar los dos capitaneando ese día, pues también nos animaremos a los que entréis realmente o pensemos que es apropiado que estéis ese fin de semana, pues que tengáis un tiempecito también para leer las cosas que escribimos en Aiki. Por lo que les decimos, por ejemplo, antes ahí veía alguna pregunta, ¿no? Me veo en el 4, en el 4 no sé qué, con ala 5, o en el 5, con ala 4, como salirnos de ahí, porque yo nunca voy a responder desde ahí, porque no es la forma en la que yo he aprendido el enneagrama. Yo he aprendido el enneagrama de todo el conocimiento de Claudio y en ese sentido, que es amplísimo, pues como que no entro en ciertos terrenos que igual en otras miradas del enneagrama sí que se entran y que yo ni critico ni dejo de criticar. Intento compartir lo que a mí me ha servido, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues tenéis la oportunidad, los que os apetezca, de poder pasar 8 horas con Diana y conmigo, en el cual nosotros no vamos a empezar en el tipo 6, no sé qué, en el tipo 7, no sé qué, no. O sea, es lo último que queremos, pero sin embargo, si ya venís, pues un poquito como hoy, ¿no? Con dudas concretas de cosas a ser posible más en primera persona, pues por un lado tendremos espacios en los que contestar, pues como estamos haciendo hoy, pues de esta mirada así como un poquito más panorámica, pero si podemos siempre yendo a lo que se está pasando en primera persona, y por otro lado, Diana y yo os iremos proponiendo diferentes ejercicios, diferentes dinámicas, para que en ese rato lo aprovechemos todos muy bien y que realmente
podamos compartirnos desde donde estamos, con la honestidad que podamos. Y alguien dirá, ya, pero si no nos conocemos de nada y en un Zoom, ¿eso es posible? Bueno, pues Diana y yo lo llevamos haciendo ya bastante tiempo en nuestros propios cursos y funciona bien. Es decir, la gente de repente estamos entendiendo que este espacio digital da muchísimas posibilidades, ninguno queremos perderle tiempo y cuando nos apuntamos a una cosa de estas, que además va a ser gente que ya tiene cierto recorrido, pues lo queremos aprovechar y entonces de repente es cierto que sin conocernos de nada, a lo mejor por eso podemos abrir un poquito más nuestro corazón y desde ahí ver y entender el eneagrama como más desde un punto de vista vivencial. Y ya por aquí, Diana, algo que me esté dejando. Y algo muy importante de pensar para este espacio es que lo hemos charlado un poco en vista a la experiencia de este año, ¿no? De acompañar grupos y de abrir estos espacios de encuentro, decir, bueno, pero en estas preguntas más frecuentes, en esto que pasa, ¿cuándo falta ir a la experiencia personal? ¿Cómo hacemos para tocar un poquito los tres centros y no quedarnos solamente en la intelectualización del eneagrama, en la teoría y en conocerlo desde afuera, sino realmente en mi vida, con lo que hoy me está pasando, con las circunstancias que tengo, cómo este mapa lo puedo empezar a integrar de manera sencilla y de manera didáctica para que lo que nos llevemos este fin de semana se quede como práctica para este mes y para los que siguen, ojalá, pero sobre todo que tengamos un fin de semana intenso de autoobservación donde de alguna manera hacer las cosas de manera intensiva ayuda a que poquito a poquito la gotita va como horadando la piedra y hay cosas que pueden ir saliendo que desde lo intelectual nos hemos defendido mucho en el año. Entonces, una manera de cierre va a ser del año. Por ahí dicen que como terminamos el año, comenzamos el que sigue, así que va a ser también una invitación a... Ay, cierro este micrófono. Una manera de terminar con la autoobservación, ejercitada en un grupo pequeño, como nos dice Lorenzo, para que podamos sentirlo como familia e íntimo, que ya de alguna manera en estos espacios, hoy somos un montón, pero generalmente somos un poco menos y nos empezamos a ver las mismas caritas, y eso va ayudando también a que nos vamos compartiendo, a ir generando lazos de confianza y a que sabiendo que aquí no es necesario tanto el personaje, podamos ver esos otros aspectos que también están. Así que esa es, así a grandes rasgos, la idea del taller del 18 y el 19 de diciembre. Va a ser a las de 10 a 2 de hora de Colombia y 16 a 20, ¿no? De España. Después igual le mandamos toda esta información como de lo técnico y sí pensar en para quién sí o para quién no, o si este taller es para mí o este taller no. Si apenas estás empezando el mundo del eneagrama y todavía no tienes las bases de cómo son los nueve eneatipos básicos, quizás vas a entrar un poquito perdido o perdido. Entonces, si es para alguien que ya tiene al menos las bases, que entiende que son las tríadas del eneagrama y que tiene una visión de los 9 eneatipos principales. Igual para esto les he enviado, y quien no lo tenga por ahí nos puede escribir para mandar el mini curso gratuito de Aiki, que quien ya entiende bien ese mini curso que está muy bueno y muy sencillo de seguir, ya ahí podríamos entrar. Y como dice Lorenzo, hasta el 11 vamos a tener las inscripciones abiertas porque a partir de ahí les vamos a enviar un poquito de información como preparativa. Esto nos va a permitir entrar ya en un lenguaje común para aprovechar bastante el tiempo de ese 18 y 19, que como verán vuela estos tiempos juntos porque ya casi se nos hace una hora. Así que eso. Y para quien también quizás no, si ya llevas demasiado camino en el eneagrama y ya estás avanzado o eres profe de eneagrama y demás, quizás, bueno, se te vaya a quedar corto. La idea es empezar a pasarlo por los tres centros a la información básica del eneagrama, antes de perdernos en un mapa demasiado complejo con todas las variantes. Así que eso, ¿me estoy dejando algo, Lorenzo? Por acá ya tenemos un montón de preguntitas y Vale. de Comentar comentarios. sin más que el curso por las 8 horas o el fin de semana las 2 tardes o las 2 mañanas en principio va a costar 80 euros, pero bueno, al final dijimos Diana y yo de la gente que estáis aquí en este Zoom o en la base de correos de Diana o en la de Aiki, pues que lo podáis hacer por la mitad, con lo cual se nos queda en una cosa bastante anecdótica de 40 euros. Es decir, que el dinero no sea inconveniente para poder cursar hacer este fin de semana con nosotros y que sean más como las ganas, por un lado, que tengáis de compartiros, por otro lado, que ya nos veis aquí a Diana y a mí, que resonemos las cosas que decimos o la forma de
de expresarnos, porque si no, claro, vais a estar ahí 8 horas con nosotros y tenéis que estar cómodos. Y por otro lado, queremos cerrar el curso cuanto antes. Es decir, bueno, yo creo que de hoy sale ya cerrado, seguramente, porque ya tenemos varios inscritos a nada que hemos abierto la boca durante la semana pasada. En un par de días igual esto está cerrado, esa es la idea. ¿Para qué? Para lo que decía antes Diana. Oye, vamos a darnos un tiempo para que veáis un poquito cómo nosotros enfocamos esto del eneagrama, para que no esté superpuesto en esta visión de los subtipos desde la perspectiva de Claudio, que tengáis tiempo de que os mandemos material para que podáis leer y aprender todo lo posible, digamos, desde un plano intelectual, para que cuando lleguemos a ese día podamos resolver las dudas racionales, pero rápidamente podamos pasar a la experiencia. Creo que así estaría bien, va a ser vía Zoom, va a ser muy sencillito, va a ser muy fácil y desde ahí, pues bueno, estaremos encantados de acompañaros. Yo creo que con esto, el que tenga ganas, pues puede entrar en aiki.es, tenéis ahí rápidamente, vais a ver un artículo donde lo explicamos y si tenéis interés, pues nos mandáis un correo a Diana o a mí y a partir de ahí os damos más información. Pero bueno, lo único que os diría es que eso, que en 2 o 3 días queremos tenerlo cerrado. También nos están preguntando si lo vamos a repetir. No sé, este es nuestro invento reciente, así que vamos a ver qué tal sale y bueno, lo haremos también con ustedes y seguramente que quienes se animen nos contarán si la experiencia da para repetirla o no, para sugerirla o no. Así que bueno, por ahora es este de diciembre. Acá nos están compartiendo algunas cositas. Gracias, Janina, por lo que nos vas compartiendo de cómo ha sido trabajar desde el eneagrama. Virginia también, menos intelectualización y más acción. Después de 6 años, nos dice Estela, con el eneagrama, me identifiqué con el 2, creo social. Ahora me cae la ficha que soy yo la que genera las situaciones de las que me quejo e irrito. Bueno, son aprendizajes muy bellos, la verdad, los que vamos haciendo con el eneagrama. Y en estos grupos más pequeños lo podemos ir compartiendo y a veces, no sé si les ha sucedido que en la medida que vamos hablando y nos vamos narrando, es como que vamos comprendiendo cosas que no teníamos para nada claras. Entonces, también eso tiene validez el espacio, porque hablamos de cosas que es difícil hablar con el resto de personas de nuestras vidas, donde tenemos el personaje bastante montado, y hacer esta invitación a que si no se han animado todavía a hacer algo de manera virtual pero presencial durante este año, más allá de ver las ponencias o más allá de asistir como a algo simplemente pasivo, animar a que en este fin de semana se puedan dar la oportunidad de experimentar qué es trabajar a través del eneagrama en un grupo pequeño que tenga que ver con practicar la autoobservación y no solamente con aprender lo intelectual. Dime, Sergio, respondemos un par de preguntitas, Lorenzo, para terminar. Perfecto. Por último, por matizar antes de entrar en las preguntas finales, también respecto del curso de 18 y 19, por ejemplo, ¿para quién no es? Si alguien tiene muchas ganas de saber su eneatipo y piensa que por hacer un curso de 2 tardes con nosotros se va a terminar identificando seguro, tampoco es para él este curso. Esto a veces, como os he dicho al principio, es carrera de fondo y está muy bien salirse de esas ganas de querer identificarse. Oye, que además creo que cuando de repente quitas las ganas de quererte identificar, a veces mucha gente se sorprende y a lo mejor de repente caen esas fichas de las que estamos hablando. Perfecto, pues Sergio, ¿qué nos cuentas? Bueno, buenas tardes ya a todos, casi buenos días y buenas noches. Quería hacerle la siguiente pregunta, pues he seguido su página con mucho interés, su página de Aiki, y me llama mucho la atención la relación, no es de correlación, pero es una relación con los 5 caracteres. Y me llama mucho la atención porque incluso están ofertando desde Brasil cursos, ¿sí? Para empezar a conocer cómo el cuerpo habla a través de la constitución. Y quería saber cómo, pues obviamente pues, el tiempo es muy corto para que usted pueda explicarlo, pero cómo le facilita a usted su trabajo de autoobservación, la relación que hay entre los caracteres corporales y el eneatipo. Perfecto. Muchas Muchas gracias, Sergio. Os comento un poquito. Digamos que por un lado va el eneagrama, con los 9 tipos de personalidad, y por otro lado va la bioenergética,
que tiene como dos partes. Una como muy vivencial, muy práctica, de dinámicas muy concretas, súper interesante, y otra más teórica que tiene que ver con 5 tipos de carácter. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de estos 5 de caracteres, el quinto se divide en 4, con lo cual en realidad tenemos 9 tipos de carácter. Y en este momento hubo un señor fantástico, Juanjo Albert, que si no lo conocéis este libro es muy recomendable, Ternura y Agresividad, que dijo, vale, pues tenemos por un lado la bioenergética y tenemos por otro lado el enneagrama, son 2 mapas, a lo mejor los puedo cuadrar. Y entonces hace una descripción súper potente, además él es un médico, escribe muy bien, es todo muy profundo, entonces ese libro es muy recomendable, es duro, no es fácil de leer, y entonces hace como esta relación entre el mapa de la bioenergética y el mapa del enneagrama. Eso está súper bien, porque de repente hay una persona que lo ve y lo escribe, además lo escribe muy bien, y tiene un poquito la parte, que en mi opinión es mejorable, de que hace como una relación demasiado matemática. Es decir, si eres un carácter de la bioenergética esquizoide, parece que necesariamente vas a tener que ser un 5 en el enneagrama. Y esto yo ya no lo veo así, esto ya desde mi experiencia personal. Yo diría más o menos como que si eres un esquizoide en el carácter de la bioenergética, tienes bastantes papeletas de poder ser un eneatipo 5, pero no significa que lo vayas a ser, o al revés. Si estás en el eneatipo 9, te identificas con el 9 del enneagrama, seguramente tienes muchas papeletas de que el carácter que tiene la herida de la humillación y que es el carácter masoquista esté más presente en tu vida. ¿Pero significa eso que todos los masoquistas son eneatipo 9? No, porque por ejemplo Claudio Naranjo ya en 1996, cuando escribió Carácter y Neurosis, hablaba de que el carácter del masoquista está tan presente en el eneatipo 4 como en el eneatipo 9. Es decir, Claudio Naranjo, sin ser tan explícito, muchos años antes ya había hablado de toda esta relación. Entonces, lo que os digo, es un mapa súper potente, los dos, que a veces tienen muchas cosas en común y que yo os invito como a echar un ojo. Lo mismo, si tenéis mucho interés en el tema, en Aiki encontraréis varios artículos que relacionamos lo que tiene que ver la bioenergética con el enneagrama. Sí, lo he leído bastante bien y he aprendido bastante. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Y en cualquier caso, más allá de eso, lo que yo os animo es a investigar sobre el tema de la bioenergética desde una parte más como física, ¿no? Como decía Sergio, ¿no? Porque hay muchas dinámicas que si nos quedamos en lo mental nos quedamos muy cortos, y la bioenergética, esto ya tiene que ver más con Lowen, la espiritualidad del cuerpo, la bioenergética, Alexander Lowen, ejercicios de bioenergética, bueno, pues todas estas cosas, como ir dándoles cancha, espacio en vuestra vida, a ser posible por gente que controle mucho y un espacio de seguridad para en esa forma de expresar el cuerpo poder pasar a otro nivel. ¿Se puede hacer desde la bioenergética y se puede hacer desde más sitios? Por supuesto, en mi caso, por ejemplo, llevo mucho tiempo también con río abierto, con 5 ritmos, entonces cuando de repente el cuerpo se expresa con la música o desde un estado mucho más meditativo, pero en movimiento, llegas a sitios donde desde la cabeza pues normalmente no hubiésemos llegado. Entonces la invitación es como abrir mucho todo dentro de lo que podáis a estos espacios para que desde ahí podamos vernos con mucha más claridad. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Muy bien, así que si no hay más preguntas, mil gracias por estar todo este año. Me encanta ver las caritas conocidas y saber de sus trayectorias. Ojalá que nos sigamos viendo durante este año en el taller y el año que viene con otras actividades que seguramente van a venir. ¿Qué más me quedo en el tintero? Algo importante les quería decir y me olvidé. Bueno, les quiero regalar una frase de Claudio Naranjo que mandó Lorenzo estos días en su newsletter, que sea como una invitación a este camino del enneagrama, porque algo importante para preguntarnos mientras estamos acá en estos Zooms y leyendo y haciendo un montón de cosas del enneagrama es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Cada día, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me pongo el vivo? ¿Para qué escucho acá? ¿Para qué hago esta lectura? Así que les regalo esta frase. A ver si la puedo leer. La pongo acá en el chat. Dice, puedes despertarte cada día con este propósito. Aprovechar cada momento para evolucionar y al mismo tiempo para ayudar en la evolución de los demás. Aprovechar cada oportunidad para ser una persona mejor,
para vivir a través de la alegría, del amor y de la conciencia. Que el transcurrir del día sea camino y no pérdida de tiempo y distracción. Ese es el principal propósito, es para lo que estamos aquí, para crecer y dar buenos frutos. Claudio Naranjo. Así que hacerles esa invitación, por lo menos es algo que yo tengo como propósito cada día, y si nos regalas unas palabritas, Lorenzo, nos despedimos. Sí, mira, siguiendo aquí un poquito con Claudio, y creo que fue en el primer SAT-3 que hice, pues hace como 6 años así, el hombre, un SAT fantástico, eneagrama a tope, yo estaba ahí bueno, a full con el eneagrama, pero cuando terminó él dijo, bueno, obviamente, él con todo lo que tiene que comunicar de eneagrama, pues imaginaros, ¿no? Pero dijo, si tuviese que quedarme con una sola cosa de todo lo que hemos vivido en este SAT y de todo lo que yo he aprendido, no me quedaría con el eneagrama, dijo, me quedaría con la meditación, ¿no? Y yo creo que como este llamamiento a estar en este aquí y ahora, en esta presencia, yo creo que está muy bien, ¿no? Que busquemos cada una, nuestros espacios para poder estar más con nosotros mismos, que el eneagrama al final es una excusa para que podamos entendernos mejor, pero que la clave está en tener como un poquito esta paz interior, ¿no? Y si no hacemos cositas como meditación o algo más, por mucho que leamos, va a ser difícil que realmente vayamos como avanzando, ¿no? Entonces, en este caso, a mí, ese día me cayó aquella ficha que dije, joder, pues toda la meditación a mí me parecía imposible, me parecía dificilísimo, yo sufría mucho cada vez que estábamos 10 minutos en el sal meditando, y a partir de ese día fue como, bueno, pues me voy a poner, y al final pues lo conseguí integrar en mi vida y todos los días pude meditar sin problema, y ahora si no medito, de hecho, pues lo puedo estar echando en falta, ¿no? Entonces, como que el caminito de crecimiento, por un lado, va como en vernos con nosotros mismos, por otro lado, como decía Diana, va en vernos qué nos pasa con los espejos que nos van a hacer estas Navidades conforme nos sentamos a comer o a cenar con cualquier familiar o amigo, y qué nos pasa sobre todo en nuestra parte de decir, ¿dónde nos vemos? Decía Javi, ¿no? Al principio, ¿cómo llegamos a ver cómo es nuestro carácter? Pues a veces, en mi opinión, es como donde más duele. O sea, hay muchas veces que la gente lee en el tipo 2, es un 2 de libro y da igual, se salta el 2. Dice, yo el 2 no puedo ser. Esas personas, falsa generosidad, ¿qué se habrán pensado, no? Y lee todo menos el 2, y lee todo menos el 2, y con el año, 2 años, lo que necesite, de repente dice, Iba, espérate, a ver si voy a ser un 2. Y de repente empieza ese dolor aquí de verdad, y ese dolor de verdad te lleva a encontrarte contigo mismo, ¿no? Y esto pasa, y pasa de manera sistemática, ¿no? Entonces, por eso digo, no tengáis prisa, esto es mucho más, por suerte, el eneagrama, nosotros, la vida, es mucho más complejo de lo que parece, y en esa profundidad es donde realmente nos podemos encontrar. Así que nada, esta es la invitación, y si seguís con Diana en este maravilloso viaje que ella os propone, seguro que vais a ir con una capitana fantástica. Me va a hacer sonrojar. Gracias. Mil gracias, y esa invitación a que durante este mes terminemos con una autoobservación amorosa, no castigadora, ni culpable, ni vergonzosa, sino con curiosidad, más bien. Aprovechar estas últimas semanitas del año para observarnos con curiosidad, qué hacemos, cómo actuamos, qué sentimos, cuáles son nuestros pensamientos recurrentes, a lo mejor al principio sin intentar modificar, simplemente observar, conocernos con curiosidad, y más adelante, seguramente en un grupo, de la mano de un guía o una guía con más experiencia, empezar a ver qué tipo de movimientos pueden ser más favorables, que a veces cuando lo intentamos hacer solas y solos, y esto también lo hemos charlado en otros Zooms, lo que hacemos es pendular de un lado al otro y nos vamos de un extremo al otro y terminamos, bueno, haciendo desastres, ¿no? Entonces, porque antes daba mucho y no pensaba en mí, ahora entonces chao a toda la gente y solamente voy a pensar en mí, y también eso nos genera sufrimiento y dolor. Entonces, simplemente poder ir conectando con la autoobservación de ver dónde nos duele, cómo reaccionamos, qué tipo de pensamientos estamos teniendo, sin castigarnos ni culparnos por ello, y seguramente tendremos más espacios para conversarlo y para ponerlo en común, ver estrategias que utilizan otras personas que podemos empezar a integrar, y esto como que nos cuenta Lorenzo en un ejemplo. Antes ni pensaba en meditar porque ya empezaba ahí 2 minutos y me quería salir corriendo, y de a poco lo vamos integrando, porque vamos comprendiendo también los beneficios que eso va teniendo, y poniendo un poquito al ego a trabajar de nuestro lado, no simplemente que nos vaya llevando por delante, que eso
quizás es una relación más amorosa con el ego, no, ni combatirlo, ni querer eliminarlo, sino cómo hacemos para amigarnos y convencerle de que trabaje para nuestro ser. Así que queda ahí la invitación. Quienes quieran más información acerca del taller que vamos a estar haciendo el 18 y el 19, pueden escribir a cualquiera de los dos correos, a diana@mapadeautodescubrimiento.com o a aiki@aiki.es, con Lorenzo, o algún mensaje a través de las redes, que vamos a estar atentos para estos días ya cerrar el grupito y a partir del 11 empezar un poquito más la comunicación de la información previa a tener para este taller y vernos ahí. Así que ojalá ver algunas de estas caras 18 y 19 con Lorenzo en el taller. Un abracito para todos. Mil gracias, Lorenzo, por acompañar tantas iniciativas y por involucrarme en otras locuras este año. Un placer. Gracias a todos.